Hola amigos de la historia militar y bienvenidos a Velomarte, vuestro canal de historia militar. Y hoy estamos aquí para hablaros de dos cosas, bueno, de varias cosas. La primera de ellas es, bueno, presentar a nuestro invitado. Él es Ignacio del Pozo, más conocido en algunos lares como Nacho del Pozo. Y aparte de ser bastante frecuente, por ejemplo, en canales como el de la Asociación Cultural Héroes de Cavite, tiene un libro que ha escrito, ha salido este año bajo este título, ¿no? Españoles Invisibles. Y bueno, primero, nobleza obliga. Muchas gracias, y, Nacho, por estar aquí esta noche con nosotros. A ver si ya te digo. Buenas noches, David. Sí, Muchas gracias a vosotros por dejarme estar aquí en este canal tan prestigioso para mí y poder explicar un poco lo que son estos españoles y destacar, poner en relieve lo notable de estos personajes escasamente conocidos. No digo desconocidos, pero poco conocidos. pues sí, porque, bueno, lo que pasa con estos españoles invisibles, y aquí tenéis la portada del libro, que como veis, pues está publicado en esta editorial, que se llama EAS. Y bueno, hay una nómina de personajes bastante larga. Y de hecho tengo una chuleta por aquí. Esta noche nos vamos a concentrar solo en unos cuantos, pero tenemos casi 30 personajes en el libro. Y como os podréis imaginar, pues como los españoles hemos estado en todos sitios y hemos hecho de todo, hemos recorrido todos los mares, todos los continentes, incluso antes de cuando se suponía que se descubrieron oficialmente, pues en el libro hay mucho de eso, ¿no? Es una nómina de personajes que abarcan pues desde el siglo XII hasta prácticamente nuestros días y que pasan desapercibidos pues por, digamos, la historiografía oficial, ¿no? Que siempre se ha concentrado pues en hablarte pues de los presidentes, de los monarcas, de los algunos generales así insignes, etcétera. Y otras personas pues que han tenido una vida muy interesante, tanto dentro de la propia península como fuera, pero compartiendo ese nexo de unión, de proceder de aquí, de eh, España, pues como decimos, han quedado un poco ensombrecidos, ¿no? Lo que tú me habías pasado, pues teníamos nombres tan interesantes como, por ejemplo, Benjamín de Tudela y su viaje hacia Babilonia, el más conocido, digo, de Ordaz, ¿no? con la ascensión al volcán Popocatépetl durante la conquista de México. Luego, a lo mejor, otros que no suenan tanto como Ruy López de Segura, que fue un gran maestro de ajedrez en España. Uno de los que sí vamos a hablar esta noche, que es Pedro Páez, que ahora vamos a contar qué es lo que hizo, ¿no? Y otros muchos, ¿no? Como por ejemplo Luis Páez de Torres, que fue descubridor del estrecho de Nueva Guinea y Australia. Domingo de Bonechea, que estuvo por Tahití. A, a Agustín de Betancourt, que lo habéis visto en la portada, que fue un ingeniero muy importante del siglo XIX español y que estuvo en San Petersburgo. Ahí es nada, ¿no? Y bueno, tampoco quiero hacer spoiler del libro, porque lo que nos gustaría es que, bueno, a través de este programa os pique el gusanillo y, bueno, si queréis saber más sobre estos personajes, pues eso, ¿no? Ujú. Vale. Ah, que me estaban chivando una cosa por aquí. del, del sonido y tal y de la imagen. Bueno, yo es que a diferencia de Paco, que está súper acostumbrado, y ya lo sabéis los que sigáis el canal, a hacer programas con el Google Meet, pues yo no estoy tan acostumbrado. Lo he hecho unas cuantas veces, pero tiene sus fallitos. Y entre ellas una de las cosas que me pasa es que no sé por qué en el Google Meet la webcam se le va a la mía, se le va un poco la cabeza y tiene este parpadeo que estáis viendo
que espero que no resulte demasiado molesto, pero no puedo hacer mucho porque es que no puedo tocar la configuración de mi webcam aquí en el Google Meet. Pero bueno, como tenemos aquí a Ignacio y tampoco me quiero que esto sea un monólogo, ni de uno ni de otro, pero es justo, es justicia que él sea el que lleve, digamos, la batuta en este programa. Habíamos acordado centrarnos en tres de los personajes para hablar más a fondo en ellos, ¿no? Y estos personajes son Fernando de Leiva, José de Rivas y Pedro Páez. Y bueno, pues si te parece bien, pues con el que te dé más rabia, empezamos por ahí. Sí, bueno, el elenco de personajes, la galería, por decirlo así, de personajes, va desde viajeros del siglo XIII-XIV hasta viajeros del siglo XIX. También existen marinos, marinos descubridores, Ujú, fundadores de ciudades y militares también. Dentro de los militares encontramos a Fernando de Leiva y a José de Rivas. Fernando de Leiva fue un militar español que pasó las de Caín en la guerra con los ingleses en Cuba, fue prisionero, ujú, pero luego fue nombrado gobernador militar en la Luisiana española. La Luisiana española fue, bueno, la Luisiana se llamaba así por el rey Luis de Francia, pero tras la guerra de los 7 años pasó a España y quedó dividida en Alta Luisiana y Baja Luisiana. La Alta Luisiana con capital en Missouri, ujú, San Luis de Missouri, y la Baja Luisiana con capital en Nueva Orleans. Al llegar la guerra de independencia de las colonias americanas contra los ingleses, finalmente Carlos III se decidió a apoyar ujú. a los rebeldes, Sí. una decisión que ha sido muy criticada también históricamente, pero eso fue lo que ocurrió. La guerra entonces se centra en el territorio de las 13 colonias, que es desde lo que va el Estados Unidos Atlántico hasta el Mississippi. Y lo que ocurre es que España, al apoyar a los rebeldes, desde Nueva Orleans se emprende una ofensiva contra los ingleses con el general Bernardo de Galvez, que es Ujú, quien va repartiendo estopa por allí, desde Nueva Orleans hasta Pensacola, en Florida. ujú, Toda esa zona queda bajo el dominio español y los británicos se ven obligados a enviar sus tropas hacia el sur, dejando desguarnecida la zona del Mississippi y pasando a ser esta importantísima. Y Fernando de Leiva, que se encontraba en San Luis, ese lugar pasa a ser estratégico. Ocurre entonces que los británicos deciden atacar desde Canadá con sus fuerzas y los aliados indios a una guarnición que había en San Luis al mando de Fernando de Leiva, que tenía 30 hombres, 30 militares profesionales y una milicia de ciento y pico aldeanos que había por allí, pero nada más, en un fuerte que había construido él cuando llegó, que estaba derruido. La batalla, la verdad, les estaban esperando porque los espías vieron que las fuerzas británicas llegaban muchos días antes y este hombre con 200 hombres repelió el ataque de unos 1000 y pico indios y británicos, ujú. poniéndoles en fuga y asegurando la zona para los rebeldes, una zona importantísima en el Mississippi. Fernando de Leiva no es nada conocido, aunque existe un libro, La llave olvidada, que recoge todos estos hechos, muy interesante, y fue un hombre que no ha pasado prácticamente a la historia, pero fue fundamental para la política española en Norteamérica y un gran militar. José de Rivas, por otro lado, es un caso aparte. José de Rivas es un catalán nacido en Nápoles, por curioso que parezca. Cuando Nápoles está integrado en la monarquía hispánica, el padre de José de Rivas es enviado allí, a Nápoles, y José de Rivas nace allí y cursa la carrera militar en el regimiento italiano, pero allí conoce a Grigori Orlov, que es un ruso que ha ido a preparar el Mediterráneo para la lucha contra el Imperio Otomano. Se llevan bien, le parece un militar extraordinario y le recluta para ir a Rusia a enseñar al sobrino del zar.
Pedro III. Ujú. José de Rivas va a Rusia. En Rusia se producen los acontecimientos que pasan. O sea, la zarina Catalina la Grande da un golpe de Estado contra el zar, contra su propio marido, se hace con el poder e inicia una ofensiva para recuperar Ucrania, la zona de Ucrania de Crimea. Entonces envía a José de Rivas a preparar la flota del Mar Negro y José de Rivas por allí lo que hace es una nueva flota en el Mar Negro que consigue unos éxitos tremendos contra los otomanos en toda la costa de la desembocadura del Danubio, vence en numerosas batallas y considera que existe un puerto que es el de Jaizibey, una ciudad antigua con muchos judíos, que es ideal para formar allí una gran ciudad y un gran puerto que controle aquella zona como entrada a Estambul. Sí. Él lo pone en conocimiento de Potenkin, que es como el valido de la zarina y también su amante, y la zarina dicta un edicto para construir la ciudad de Odessa, que es a lo que se dedica él posteriormente, siendo un militar, acaba siendo quien proyecta la ciudad y el fundador de la misma. Mm. De hecho, en las famosas escaleras de la película de Sergei Eisenstein, que ha corazonado Potenkin, arriba del todo hay una estatua de José de Rivas en la que aparece con un plano y una pala y no con armas, era un militar, pero en realidad aparece como el proyectista de la ciudad. Y por eso pasó a la historia en Ucrania y al olvido en España. De ahí que siendo un gran militar y un hombre tan relevante, mereció un reconocimiento y de ahí su inclusión en el libro. Por otro lado, Sí. No, no. Dime. No te quiero cortar. Si quieres luego te hago una serie de preguntas y vamos a ver si la gente pregunta también. Pero bueno, a mí me parece impresionante esto que estás comentando porque ya sabes que la gente se queda más con el tema de esta relación que hubo de los españoles que estuvieron con el ejército de José Bonaparte, que estuvieron combatiendo precisamente contra los rusos con la Gran Armée, pero es más desconocida, ¿no? Esta colaboración a través de este personaje de España con el imperio zarista. Así es, y de hecho hay otro personaje en el libro, lo que unos años después de José de Rivas es Agustín de Betancourt, ingeniero militar también. Agustín de Betancourt, que era un ingeniero militar extraordinario, le recluta Pedro el Grande para crear la nueva ciudad de San Petersburgo, porque la ciudad se quería construirla en la desembocadura del Neva, un sitio nada fácil, y crear una ciudad a la europea y no tan asiática como era Moscú. Pero claro, entonces cualquier ingeniero de caminos necesariamente era militar. No había escuelas de ingenieros de caminos civiles en Europa, eran todos militares. Y recluta a Agustín de Betancourt, que era canario, y Agustín de Betancourt se va allí y es el proyectista de San Petersburgo. Hace el proyecto de la ciudad entera, construye los canales y de hecho llega a construir hasta la iglesia de San Nicolás. Incluso la columna alejandrina que se encuentra en el centro de la ciudad la diseñó él. Y luego fue ministro de Obras Públicas del Imperio zarista. Entonces, España tuvo ahí digamos, una relación con Rusia bastante desconocida a través de este tipo de personajes. Digamos, no hubo una relación administrativa institucional, pero sí de personajes españoles que trabajaron para el Imperio Ruso. De hecho, Agustín de Betancourt, si no recuerdo mal, fue uno de los que en España hizo los primeros diseños de estas torres ópticas que luego van a ser tan importantes, por ejemplo, en las guerras carlistas. Sí, sí, lo llamaban el telégrafo óptico, creo. Era una Sí. especie de señales, ¿no?, que se hacían a través de cristales y estas cosas. Y también creó la primera escuela de ingenieros de caminos en Madrid. Él fue el fundador. Voy a poner algunas imágenes para que veáis de lo que estamos hablando. Este es Agustín de Betancourt con su uniforme. Además era caballero de Santiago. Aquí veis, esto es una moneda conmemorativa que han hecho para lo que estamos viendo.
esta arquitectura que él hizo en San Petersburgo. Aquí hay, esto es donde está enterrado él, ¿vale? Y esto es el diseño de telégrafo, ¿vale? El telégrafo de aguja Bentancourt-Breguet. Luego hubo otro diseño en el siglo XIX, un poco más complejo, que vino de uno de sus últimos, ¿no? Que es este que estáis viendo aquí, que era el telégrafo Chappé, era de otro inventor con el que él estuvo indirectamente relacionado, que se llamaba Aldo Chappé. Y esos eran los telégrafos con los que ya se peleó, ¿no? Por ejemplo, las guerras carlistas, y que fueron tan importantes para el bando isabelino, para saber, por ejemplo, pues, en el famoso ataque este de Cabrera hacia Madrid, y siguiendo los movimientos de Cabrera y que no le pillara tan desprevenido al gobierno de Madrid, ¿no? Si os preguntáis un poco cómo funcionaba esto, pues los telégrafos estaban a una distancia tal y situados geográficamente, de manera que eran como atalayas que se veían la una a la otra, con el concurso pues de telescopios y de este tipo de artilugios. Y entonces iban poniendo tenían como unas palas, ¿no? O unas rejillas luego en el sistema Chappé, que las podían configurar con unas determinadas posiciones, y cada posición pues significaba una letra o una palabra que estaba metida dentro de un libro de códigos, que los libros de códigos estaban dentro de los telégrafos y estaban muy celosamente vigilados, estaba muy penado el tema de extraviar ese documento. Entonces tenían una posición primera que era como de atención, entonces el siguiente telégrafo la veía y ponía la misma posición para que todos los telégrafos, digamos, en línea se coordinaran. Tenían más o menos estipulado un tiempo en el que tenían que esperar, entonces el primero transmitía la primera letra y así el segundo y tal, y después la segunda letra o símbolo, y así mandaban mensajes. Y se podían mandar mensajes, hombre, no era un teléfono, pero se ganaba muchísimo en velocidad de comunicación, sobre todo para este tipo de cuestiones militares. Y fueron una, una cuestión un poco desconocida de la guerra del siglo XIX, pero importantísima, ¿no? Y ahí estuvo él diseñando eso. Pues creo recordar, fíjate, perdona, que No, se llegaron a utilizar incluso en la guerra del Rif en el siglo XX, en los años 20. mm, sí, porque las líneas de teléfono en España no estaban tan desarrolladas a nivel nacional. Había nodos telefónicos, por ejemplo, en Madrid, en Barcelona, en otras grandes ciudades, pero no era una red que llegara a todos los pueblos. Hasta los años 20, que los has citado tú, no se va tendiendo red hacia todas las capitales de provincia, todos los pueblos, etcétera. Y ya sabes que durante mucho tiempo lo que era frecuente era que, por ejemplo, en las ciudades pequeñas o los pueblos, etcétera, no había tanto teléfono particular, sino como, digamos, una oficina del telegrafista, donde se había heredado, ¿no? Y ponían un teléfono, y también en las fondas y en los bares y en los sindicatos que luego se van a crear, los sindicatos verticales, se ponía ahí un teléfono, y entonces la gente, pues lo mismo que los teléfonos que funcionaron, ¿no? Los teléfonos estos de Telefónica hasta principios de los 2000. Pagabas una tarifa, pero tenías que ir a ese sitio, ¿no? No era un teléfono que estuviera en tu casa, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo imagino que a los militares les venía bien tener una red separada y codificada, que es lo que tenían estos telégrafos, con esos libros de, de códigos. Entonces no era lo mismo que descolgar el teléfono y hablar con otro, porque te podían pinchar la línea y tal.
que luego ya sabes que se inventaron las contramedidas contra eso, para encriptar las conversaciones telefónicas, pero bueno, hubo un momento en el que coexistieron ambas cosas. Pues bueno, estábamos hablando de estos personajes y, y creo que en el primero nos hemos detenido relativamente poco y aún así es un personaje y una época muy importante y sobre todo que cada vez está gustando más, ¿no? Porque todo este tema de la participación española en bueno, tanto en la guerra de independencia norteamericana como en estos combates que hubo en Florida y más allá, que no solo fueron en Florida, contra los ingleses a finales del siglo XVIII, que tuvieron como protagonista más célebre, digamos, a Bernardo de Galvez, pues está saliendo toda una nómina de personajes fascinantes que estuvieron por aquella época haciendo cosas muy relevantes. Por ejemplo, los batallones estos de libertos negros que hubo en el Fuerte Mosé, ¿no? Sería, En San Agustín, sí, sí, Florida. sería otra de las ramificaciones de esto. Sí, esa guerra que hubo cierto debate entre el conde de Florida Blanca y, perdón, el conde de Aranda y el marqués de Florida Blanca, porque no todos estaban de acuerdo, pensaban que si se ayudaba a un movimiento independentista en Norteamérica podía crearse un efecto dominó en Sudamérica. Luego al final pasó. Entonces lo que ocurre es que Carlos III ahí decidió priorizar su alianza francesa, borbónica por decirlo de alguna forma, y junto con los franceses ayudar a los rebeldes en contra de los ingleses. Uh-huh. La cosa no nos salió bien, aunque a los norteamericanos les salió muy bien, porque hay que tener en cuenta que el teatro de operaciones de esa guerra no solo fue Norteamérica, fue el Caribe y fue Gibraltar, porque en Gibraltar es donde tuvimos entretenida a la Navy durante un montón de tiempo. La Royal Navy entonces británica era la más fuerte del mundo Sí. y no pudo participar en el conflicto en América, porque tenía que estar aquí en Gibraltar aguantando el acecho español. Pero ahí perdimos definitivamente Gibraltar, eso está claro. Sí, Y así es. nos salió todo muy caro, porque también pagó el rey los equipos para los rebeldes, fusiles, trajes, tiendas de campaña, etcétera, les pertrechó, puso las fuerzas españolas a disposición de los norteamericanos y todo después acabó con el Tratado de Adams-Onís, por el cual nos tuvimos que ir de allí con el rabo entre las piernas. Efectivamente, así es. Y así fue. Y hubo gente muy relevante: Fernando de Leiva, Bernardo de Gálvez, Juan Miralles, que fue un traficante diplomático, esta gente que era un poco de todo. Uh-huh. Diego de Gardocchi aparece en el libro también, fue el primer embajador y fue el que se encargó de canalizar toda la inversión española destinada a pertrechar a los rebeldes. Uh-huh. El apoyo español allí a los norteamericanos fue clave para la independencia de Estados Unidos. Eso está claro. Sí, pues, bueno, hay mucha gente que luego discute, se puede debatir un poco sobre eso, que eh, yo lo pongo también en relación con lo que hizo Francia, ¿no? Porque dicen, España es que actuó interesadamente, siguiendo sus propias políticas y sus intereses, y no se metió como Francia enviando, por ejemplo, estos ejércitos que mandó, como los que, bueno, los que luego va a capitanear Lafayette o la escuadra que mandó varias directamente a las 13 colonias y España pues digamos en apoyo militar directo, pues sí que es verdad que se centró más en sus intereses, ¿no? Que eran en la Florida, la Luisiana, disputarle a los ingleses los territorios que tenían en Georgia, etcétera. Pero no por ello me parece a mí una contribución menor. No, no, por supuesto. Y luego hay que tener en cuenta que los rebeldes norteamericanos, no era gente que iba a la guerra así con ese espíritu de las películas. Mm, Esta gente iba por dinero. sí. ¿Y quién puso el dinero? El dinero se puso desde México. ¿Es así? En México se hicieron
crowdfundings Sí. para conseguir dinero. Y de hecho, los rebeldes en la última batalla de Yorktown, Ujú. que fue la que definitivamente eh, inclinó la balanza a favor de los norteamericanos, los rebeldes no se movían si no llegaba el dinero. Y el dinero tuvo que ir desde México hasta allí para pagar a las milicias y que entraran en combate. Eso es una cosa muy curiosa. Pues sí, la verdad es que no se sabe muy bien a qué se debe ese olvido. La verdad es que yo tengo libros ahí, por ejemplo, que reflexionaba sobre eso, gente como Elvira Roca Barea, ¿no? ¿Por qué hay ese olvido de la participación española o mexicana luego en la historia estadounidense en este tipo de cuestiones y luego en cuestiones como la expansión hacia el oeste, ¿no? Porque la expansión hacia el oeste ha sido dibujada desde hace mucho tiempo como que los estadounidenses van hacia allí y se encuentran, digamos, con ese territorio virgen y con una población, digamos, que está pues todavía con una cultura netamente indígena, cuando realmente, en muchos de los casos, lo que hacen es avanzar hacia un mundo que estaba habitado muy dispersamente, eso sí es verdad, y había poca gente, pero habían allí personas con propiedades, ¿no? Que tenían latifundios, que tenían cabañas ganaderas, etcétera, y algunas de esas personas eran los propios indígenas, porque hay que recordar que no estaban allí por casualidad, sino que ya los habían expulsado desde el siglo XVII de otras zonas en las que habitaban, por ejemplo, en la llanura mississippiana, por ejemplo, los que van a sacar en 1830 de la costa este de los Estados Unidos con el llamado Sendero de las Lágrimas, que es un episodio histórico deleznable, pero que ahí estuvo, ¿no? Y bueno, esa gente pues ya tenía un bagaje de mucho tiempo pues de relacionarse con los europeos y no solo eso, sino de participar, por ejemplo, de la sociedad del virreinato y de la sociedad del México independiente, porque eran personas que en algunos casos tenían nombre español y tenían propiedades. Y lo que va a pasar es que luego yo creo que se va a crear esa dialéctica, lo mismo que cuando llegan los del Mayflower, ¿no? Esto es una cosa que estaba por hacer y que esta gente eran, desde lo que os quiero decir, ¿no? Con todos los peros, eran gente que estaba por civilizar desde su punto de vista y claro, les venía muy mal, ¿no? Les venía muy mal que eran gente que efectivamente pues ya conocía el modus operandi de los europeos y sabían defenderse incluso judicialmente. Es uno de los problemas que van a tener los estadounidenses. Cada vez que hacen un pacto de estos, les dan una nueva reserva, les quitan las tierras, etcétera, los indígenas lo que intentan es llevar la batalla no solo montados en el caballo, sino si pueden hacerlo de modo incruento ilegalmente, haciendo valer los derechos que tenían antes, intentan hacerlo. Les van a desposeer, ¿no? De esos derechos. Y en esa historia, pues no solo España, sino digamos la cultura hispana tuvo un papel fundamental. Sí, yo creo que sobre todo en las zonas, la zona de Nuevo México, Arizona, hacia California, donde ya hubo mestizaje, el virreinato de Nueva España siguió llevando la misma política que tuvo en Nueva España con los indígenas, es decir, el criterio clásico latino español de tabular sobre la propiedad, derechos de propiedad, registros de propiedad, esta propiedad es tuya, yo te lo inscribo en el registro de la propiedad, etcétera. Todos estos títulos existían en Texas, quizá no, porque ya hubo más patiburrillo de franceses y ingleses, ¿no? Pero en las zonas más al oeste sí. Esos títulos le sirvieron de poco cuando llegaron los nuevos dueños con el destino manifiesto y toda esa coña, ¿no? Sí, Pero en realidad existió. Eso fue una expoliación a México ya, por decirlo así. sí, Porque claro,
Eso era Virreinato de Nueva España, Independencia de México, República Mexicana. Claro, bueno, una de las cosas que va a, a pasar, voy a intentar poner así algún mapa o algunas imágenes, ya sabéis que hasta 1848 México, y aquí veis un mapa, poseía todo esto. Y de hecho tenía estos territorios en disputa, que podéis ver aquí, en la zona de los Apalaches, y no estaba nada claro, ¿no? Y bueno, no es casual que tanto la independencia de la República de Texas como luego el pretexto que se va a tomar para cruzar el Río Grande e invadir con todas las letras México, una invasión en toda regla que no para hasta que llega a la propia ciudad de México y destruyen el país, ¿no? Por así decirlo. Es un país que, bueno, está bastante mal en aquel momento por todas las luchas que habían tenido eh, estas rebeliones federalistas, ¿no? Que habían tenido algunos territorios, bueno, toda la problemática que había surgido a raíz de la independencia en los últimos 20 años, y México estaba en estado precario, ¿no? Y bueno, Estados Unidos va a aprovechar eso pues para llevar a cabo esta invasión, y hubo un momento que realmente decidieron quedarse con la parte de México que les interesaba, ¿no? Que era todos estos estados hacia el norte, porque realmente en ese momento, si ellos hubieran querido, y es un poco fuerte pensar en esos términos, pero es que es así, si ellos hubieran querido anexionarse a México en su conjunto, hubieran podido hacerlo, o hubieran podido plantearlo. Lo que pasa es que, bueno, existe aún a día de hoy esa dicotomía, llamémosla así, cultural que ellos tienen, en las que ven una diferenciación muy clara entre la cultura latina o hispana, como ellos la llaman, ¿no? La llaman latina por esta influencia del siglo XIX francesa, que crearon ese término, y su cultura, ¿no? La ven como dos cosas tan separadas y además con ese connotación un poco xenófoba estadounidense de que la cultura hispana, digamos, como que es una cosa inferior, como que es el desorden frente al orden que ellos representan. Y yo imagino que no quisieron llegar a ese extremo pensando que era problemático para ellos a nivel político, a nivel económico y también a nivel social, ¿no? Por englobar dentro de los Estados Unidos esa otra población culturalmente tan diferente. Y sin embargo se van a quedar con todos esos territorios, cosa que ya vemos y entroncamos con el personaje que tú estabas comentando. Ya vemos a finales del siglo XVIII con esta intención que tienen los norteamericanos, que luego lo consiguen, de quedarse con todo el territorio de la Luisiana, que había sido española y luego francesa. Sí, así es. Pero los Estados Unidos no pararon hasta la costa oeste y luego siguieron hasta Hawái. Y luego Filipinas en la Segunda Guerra Mundial. O sea, esto fue así. Pues sí. Bueno, ya llevamos 30 minutos y hemos cubierto dos de los personajes. Si te parece, podemos comentar alguno más para que no quede un programa así excesivamente corto. Muy bien. Porque hay personas y personajes, válgame la redundancia, que son muy, muy interesantes, ¿no? Uno de los que citaba por aquí y tenía yo preparado, por ejemplo, es un náufrago célebre que es Juan Bermúdez, ¿no? El que va a dar nombre a las Islas Bermudas, y es un personaje ciertamente fa- fa- fascinante, ¿no? Sí, bueno, Juan Bermúdez era uno de estos marinos andaluces del siglo XV, XVI, que hicieron verdaderas maravillas, que cruzaban ya el Atlántico como el que va en motor por la playa. Quiero decir con esto que este hombre cruzó el Atlántico en aquella época unas 30 veces,
El Atlántico no era pasar un lago. Sí, sí. Y él empezó como navegante en Canarias, y haciendo negocios en Canarias, y luego ya en América, cuando ya cruzó el Atlántico, este hombre con otro que antes que él había descubierto la corriente del Golfo de México hacia el norte, Ujú. Alaminos, Sí. Antón de... comprendieron que para volver a España, Ujú. como había hecho Colón, o lo había intentado también, lógicamente por el Ecuador, un poquitín más al norte, daban los vientos alisios, que son vientos de este a oeste, y es un viento portante hacia el oeste importante, pero no puedes volver con él. Había que volver más al norte, y en una de las expediciones que hicieron pasando la Florida, se dio con las Islas Bermudas. Él iba en un barco que se llama Garza, Ujú. y así llamó a las islas, al archipiélago, que son como, no sé, cientos de islas. Le llamó archipiélago Garza, Ujú. pero luego, afortunadamente para él, pasó a la historia como archipiélago de las Bermudas por su apellido. El archipiélago de las Bermudas Ujú. no tenía gran cosa y no era demasiado interesante para los españoles, puesto que tampoco podían hacer aguada allí, no había casi agua dulce, y quedó ahí relegado hasta que obviamente llegaron los británicos y Sí. se asentaron allí. Pero con su apellido pasó el nombre de las Bermudas, del pantalón, porque, porque Sí. los británicos en las zonas ecuatoriales utilizaban esa prenda Mm. y le pusieron el nombre de las islas que también lleva el nombre de él, de Juan Bermúdez. Fue Sí. otro de los grandes marinos andaluces como Vicente Yáñez Pinzón, que descubrió el Amazonas. Fue el primero en llegar a Brasil. Toda esta gente lo llamaron viajes menores, pero de menores no tenían nada. Mm. Y fueron los niños y toda esta gente, fueron marinos extraordinarios. Fueron los primeros que se aventuraron por debajo del Ecuador, con lo cual perdían las referencias de la navegación por las estrellas, puesto que cambiaba completamente el espectro del cielo. Y como todos ellos, habría que hacer un libro solo sobre navegantes para incluirlos a todos. He Pues incluido sí. a Juan Bermúdez porque es un poco la curiosidad. Quiero recordar, yo hace tiempo estuve leyendo también sobre las Bermudas, y cuando llegaron los ingleses y se asentaron, utilizaron primigeniamente las islas, antes ni siquiera de hacer plantaciones, como una especie de estación para reparar buques que iban hacia otras colonias, y había allí un lugar relativamente célebre que se articuló en torno a unos naufragios, ¿no? Había unos esqueletos de buques españoles que se encontraron en la zona y los utilizaron como una especie de referencia visual, ¿no? Y es curioso, ¿no? Pensar que no solo Bermudas, sino muchos otros pasaron por allí y hubo gente que pasó por allí y se quedó allí, en el sentido de que naufragó, no sabemos exactamente en qué circunstancias, si fue gente que murió en la isla o simplemente de una escuadra de 5 barcos, pues uno de los barcos se embarrancó, ¿no? Y los supervivientes se montaron en los otros y se fueron, ¿no? Pero bueno, Sí, bueno, en ese archipiélago naufragar debía ser relativamente sencillo, porque tiene bajíos, hay poco calado ujú, y mucho viento, entonces no debía ser un sitio fácil para navegar y yo supongo que por eso hubo tantos naufragios. En cualquier caso, siempre los naufragios de los que hay visualmente alguna reseña han servido claro, en la navegación para tener referencias, más aún cuando todavía no se podía calcular la longitud, cuando navegaban solo por latitud. ujú, Entonces, o tenías puntos de referencia para saber más o menos dónde estabas, o porque al final todas las islas eran iguales. Y más en el archipiélago de las Bermudas, que sí. son todas playas y 4 hierbas. Bueno, voy a dejaros bien la posibilidad esta que solemos abrir por si queréis dejar vuestras preguntas para Ignacio. Y mientras tanto, pues bueno, vamos a hablar
de la tercera pata del banco, ¿no? Del otro personaje que habíamos previsto en un inicio, que no era otro que, que Pedro Páez, ¿no? Que va a ser un personaje, bueno, lo estoy buscando aquí, desde mi, aquí lo tenemos, desde mi punto de vista es fascinante, ¿no? Porque pasa una cosa maravillosa cuando llegan los ingleses y descubren las fuentes del Nilo. Y Bueno, sobre las fuentes del Nilo, perdona que te interrumpa, es que hay muchas versiones, pero los ingleses descubren lo que descubren. Van al Nilo Blanco, Pedro Páez descubre las fuentes del Nilo Azul. ujú, Son cosas distintas y no hay que... Los ingleses siempre, casi nunca descubren nada. Llegan porque son osados y tal, pero donde ha llegado un inglés, normalmente ha llegado antes un español. Eso es que la historia es así, no sí, lo sí. invento yo, ni es un Así. falso orgullo. Entonces, las fuentes del Nilo Azul las descubre para Occidente, vamos, las descubre Pedro Páez, pero él en sus notas lo deja como un apunte más de las cosas que ve, tampoco se da ninguna importancia por ello. Ujú, Pero es que Pedro Páez es un nombre especial. Hay que decir que era jesuita. Pedro Páez es un madrileño que estudia teología en los colegios jesuitas, etcétera. Pero los jesuitas entonces era gente muy activa y lo mandan a Coimbra, a Portugal, para aprender oficios. Allí aprendían oficios, incluso el oficio de las armas. No hay que olvidar que San Ignacio fue soldado. ujú, Entonces allí aprende pues, agricultura, construcción, el oficio de las armas, etcétera, en Portugal cuando existe una unión dinástica entre España y Portugal con Felipe II. Y desde allí, con los jesuitas, pide ir a Etiopía a evangelizar. En Etiopía ya había los cristianos coptos, clásicamente, sí. pero él quería ir allá a evangelizar porque había mucha gente sin evangelizar y tal. Y entonces lo envían a la base de los jesuitas que está en la India, pues la India portuguesa de entonces, Sí, en Goa. Sí. en Goa, exacto. Este hombre va a Goa y desde Goa se embarca a Somalia, que era un sitio tan complicado entonces como ahora. Ujú, En Somalia cae en manos de unos esclavistas árabes que lo tienen en una caravana por no sé cuántos desiertos durante 7 años, ni más ni menos. mm, Y cuando llega por fin al estrecho de Hormuz o algún sitio de estos, lo venden como galeote, a las galeras a remar, ¿no? madre mía. Sí, sí. Enterado de la cuestión, Felipe II, no sabe muy bien cómo, supongo que por su excelente servicio secreto, paga un rescate para que liberen a Pedro Páez, que lleva 10 años cautivo, y le insisten en que vuelva a España, pero Pedro Páez dice que no, que quiere ir a Etiopía, como era su idea inicial, a evangelizar y tal. Y el hombre se llega a Etiopía, se aprende los 6 o 7 idiomas que hay por allí, Mm, se hace un poco con la gente, construye 3 o 4 templos y luego entra en contacto con el emperador etíope y le convence para que se bautice y se haga cristiano. Y es en un viaje precisamente con el emperador cuando en el lago Tana descubre las fuentes del Nilo Azul. Y lo recoge en su Historia de Etiopía, un libro escrito en portugués que hoy en día es conservado como un auténtico tesoro por las autoridades etíopes porque recoge toda la historia de Etiopía que ellos no habían escrito. La escribió Pedro Páez. sí. Un hombre extraordinario, que una vida llena de adversidades y con una capacidad de superación enorme. Para mí es un referente para cualquiera. De hecho, para contextualizar un poco, los portugueses ya llevaban tiempo por allí, llevaban prácticamente desde el siglo XV y Sí, se habían inmiscuido en la política interna etíope, porque, bueno, hay una leyenda desde hacía siglos que era la del reino del Preste Juan, que supuestamente era un reino cristiano que estaba en medio digamos, de reinos paganos. mm, Y efectivamente, cuando se encuentran que existe este reino cristiano copto africano, rodeado por estados islámicos e incluso estados islámicos bastante expansivos, los portugueses se creen en un primer momento que están en la tierra del Preste Juan. Luego se van a dar cuenta que efectivamente sí están en un reino que es diferente, se llama diferente, pero sí había allí una cierta memoria y nacionalismo creado en base a esta particularidad religiosa. Ya sabes que a día de hoy
incluso hay un templo por allí, como un guardián, que guarda celosamente lo que ellos consideran que es el arca de la alianza, ¿no? Que, Sí, sí, lo que, había oído, sí. que no la puede ver nadie, excepto este tipo y tal, ¿no? Y curiosamente, cuando llegan los portugueses, el reino está bastante mal. Está en un estado en el que, bueno, había un imperio, digamos, islámico colindante que se estaba expandiendo en aquel momento y les estaban disputando a ellos las tierras, ¿no? Va a haber una guerra bastante, bastante fiera en la que los portugueses pues van a no solo enviar contingentes, sino sobre todo van a enviarles a los abisinios, ¿no? Les van a enviar armas de fuego y cañones y expertos que las saben manejar, lo cual en este conflicto va a ser determinante para que finalmente este reino so- 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 sobreviva, ¿no? Y ese es un poco el panorama que se va a encontrar Pedro Páez cuando llega, ¿no? Porque esta guerra sucede a lo largo del siglo XVI, ¿no? Ella va a llegar pues a finales del 16 y principios Así es, del, sí. del 17, ¿no? O sea, tenían relación con los católicos ibéricos, ¿no? Pero por otras ramas. Ya, ya. Lo que pasa es que, claro, como en esa zona siempre se ha hablado de que los coptos, que son ortodoxos, mm, el primer evangelista de Dios es un apóstol de Jesucristo o algo así, o sea, se remonta muchos y muchos años el cristianismo en la zona, pues es difícil saber quién era uno y quién era otro, creo yo. Pero los portugueses, yo sí sé que fue el único sitio, porque ya sabes que los portugueses para llegar a la India lo que hacían por África era una navegación como de cabotaje, no cruzaban el Índico directamente, sino que iban costeando África. Y normalmente establecían solo puestos comerciales y no fundaban ciudades o hacían un mestizaje como en España en América o algo así, era una cosa completamente diferente, mucho más mercantil, quizá más a la holandesa. Pero Etiopía efectivamente fue diferente. He oído hablar de este tema y de los conflictos que hubo, sí. Y es posible que él cuando llegase allí se encontrara con ello. Mm. A mí me parece un personaje fascinante, Pedro Páez, desde luego. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, si uno piensa en el viaje que hizo, ¿no? Porque hemos dicho antes que estuvo aquí en Goa, ¿no? Que ya sabes que los jesuitas por aquel entonces, los de a caballo entre el siglo XVI y el siglo XVII, eran muy andariegos y estaban haciendo cosas muy notables, ¿no? Por ejemplo, en, en Japón, que la veis aquí, pues en el puerto de Nagasaki, hasta por lo menos que llega el shogunato Tokugawa, Sí, pues los jesuitas habían estado allí con bastante fuerza, teniendo una comunidad de fieles bastante grande, teniendo cierto poder político y comercial. Esto había favorecido a los portugueses, pero también indirectamente a los españoles, ¿no? Ya sabes que existe una relación que había comerciantes eh, eh, de todos estos reinos, estaban los de sí, China, efectivamente, porque allí llegó los de San Francisco Japón, Javier, que fue sí, el que, la teoría de la asimilación, es decir, de no intentar imponer el cristianismo occidental, sino hacerlo a la japonesa. Es decir, efectivamente, mezclando aspectos de la cultura japonesa con la cultura cristiana, que tuvo un gran éxito en Japón hasta la época que tú has dicho, porque lo de Nagasaki al final fue una carnicería por parte de los japoneses con los jesuitas, ujú. que crucificaron allí a un montón de ellos. Hay una película de Scorsese, yo creo que se llama Silencio, que lo trata bastante bien. Sí, que de hecho, bueno, tengo yo previsto hablar de esa película por aquí y también de todos estos temas porque, bueno, son fascinantes
tanto desde la perspectiva portuguesa o de la perspectiva española, todo lo que se hizo. Os he enseñado antes, por ejemplo, un lugar que está en Tailandia que se llama Ayutthaya. Pues en ese reino habían comerciantes chinos, japoneses, portugueses, españoles, etcétera, y todos se relacionaban entre sí. Ya sabes que en Manila había un barrio en extramuros que era Sí, el de los Sangleyes, donde estaban los comerciantes chinos, Sandwich. que había una comunidad japonesa, bien, etcétera, ¿no? Bueno, si uno lo piensa fríamente, pues a día de hoy que estamos en un proceso de, no es por hacer una denuncia, sino por constatar una realidad, estamos en un proceso paulatino de desglobalización, no es lo que parece. Vamos a, en el futuro, a ceñirnos mucho más a de nuevo, nuestra área geográfica o a las cosas que nos competan, digamos, más directamente, pues pensar que ya en el finales del siglo XV, ya sabes que se abre la veda, y sobre todo durante el siglo XVI y XVII, existe esta globalización tan fascinante, ¿no? Con esos efectos que hay un momento que hay un jesuita que es Matteo Ricci que está en la corte china y los chinos le piden por favor que traiga, por ejemplo, planos de artillería de estilo europeo para mejorar un poco los diseños que se utilizaban en Asia, que tenían sus propios cañones, pero eran diferentes. Y otras muchas cosas que sucedieron, entre ellas hay que situar a este Pedro Páez, ¿no? Dentro Sí, de pero te puedo este hablar, mira, justo que has mosaico. dicho Mateo Ricci. Ujú. Mateo Ricci estuvo en China con el otro español que está en el libro, que es Diego de Pantoja. Que Cierto. Diego de Pantoja trajo para España los primeros mapas bien hechos de China. Se disfrazó de Hay, mandarín, estuvo allí predicando también. También convirtieron a un emperador, algo tremendo. ujú. Porque tienes que tener en cuenta que en aquella época eh, era muy difícil estar en el entorno de la corte imperial Ming y ser aceptado dentro de ella. Luego los manchúes, bueno, fueron un poquito más aperturistas en ese sentido, pero había que trabajárselo mucho porque era un mundo extremadamente cerrado y hostil, ¿no? Hacia todos los extranjeros. Ya sabes que los chinos tenían y siguen teniendo a día de hoy esa concepción del mundo, ¿no? China era como el reino medio, entonces era el Mm. centro de todas las cosas y los extranjeros tenían que estar allí, digamos, un poco menos que en calidad de subordinados, ¿no? Y la valentía de estos jesuitas de meterse allí hasta en la cocina y saber hacer esas relaciones políticas y tan importantes que luego, bueno, cristalizaron en aquella época, aunque ya no nos acordemos de eso, porque luego vinieron otras problemáticas, pero estos personajes consiguieron, por ejemplo, convertir a personas dentro de la corte imperial, que se crearan núcleos de población conversa cristiana en China, algo que ya se había incursionado pues, desde una época tan antigua como el siglo XIII, ¿no? Y ahí podríamos hablar de otro personaje que no es español, pero era un franciscano que se fue a China y estuvo por allí, de hecho fue nombrado obispo por aquellas tierras y tuvo una comunidad de fieles relativamente importante, ¿no? O sea, y ya vemos que la nómina de personajes fascinantes y curiosos, bueno, no solo se circunscribe a España, obviamente, pero los españoles siempre estuvimos por ahí y haciendo cosas importantes y fascinantes, ¿no? Y por citar uno de 500, pues uno de los relativamente famosos, ahí tenemos a Ruiz Gómez de Clavijo con la embajada que hizo a Tamerlán, ¿no? Eso es increíble. Lo que no sé es cómo pudo volver. Pues sí. Pero esto además,
el rey te manda a Samarcanda y a Uzbekistán Mm. desde Castilla. Y se cruzan el Mar Negro, se cruzan todos los desiertos que hay por allí, se encuentran con todos los que quieren robarles, matarles, llegan y Timur, el tártaro, no les recibe Ujú. porque quiere invadir China. Y entonces tienen que volver. Tardaron, me parece que en ir y volver tardaron 6 años. Que yo creo que el rey ya se había olvidado que habían ido. Pues normal. Pero claro, el libro de Ruy Clavijos sobre Timur de Tamerlán, yo creo que fue clave al final para que los occidentales se diesen cuenta que el camino para comerciar con los chinos a través por tierra Ujú. era algo imposible. O imposible o dificilísimo. Y volvieran su vista hacia el oeste, como Mm. así se hizo luego con el descubrimiento de América, claro. Y bueno, entre esos visitantes que tuvo España, si te parece, habría que citar otro que lo tienes aquí en el libro, que es un español que estuvo visitando eh, ruinas de Mesopotamia en el siglo XVII, ¿no? Y que la... Así es. En época de Felipe III, me parece, creo recordar, García de Silva era lo que entonces llamaban un paje de la corte y hombre de confianza del rey, y lo envía a parlamentar con el Shah de Persia, Ujú. porque hay un interés de los agustinos en evangelizar la zona. Entonces, este era un hombre extraordinariamente culto, con grandes conocimientos de arqueología, también muy interesado en la historia, y como cada vez que vas a Oriente, llegas allí, ellos viven en otro mundo. Cuando llega al estrecho de Hormuz y tal, el Shah no está porque se ha ido hacia el interior de Persia, va detrás de la corte intentando encontrarle, pero van pasando los años y no logra hablar con él. Pero este hombre, entre tanto, se dedica a investigar por allí las ruinas que ve, cosas que le llaman la atención, y descubre de esa forma las ruinas de Persépolis, la antigua capital de Persia. Hombre. Y no solo las ruinas de Persépolis, sino se da cuenta de la existencia de una escritura que luego eh, será determinada como la escritura cuneiforme, la primera escritura de la historia. Todo esto, García de Silva está por ahí años y años, el Shah tampoco le recibe, como a Ruy Clavijo, y el tío lo que hace es, al final, escribe un libro y dibuja todo lo que ha visto y se lo manda al embajador de Venecia, de España en Venecia, que es quien pone en conocimiento de la corte las pesquisas de este hombre. Yo creo que el libro, que el original, no sé si está en el Museo Antropológico de Madrid. Ujú. Y es García de Silva, pues es quizá el primer arqueólogo de la historia que consigue unos resultados científicamente óptimos. Sí, Y eso es extraordinario, porque hasta ese momento la arqueología no era ni una ciencia. efectivamente. No, Este, no este hombre logra, estaba se, ni en la se mente logra de sentar nadie. unas bases para investigar, Sí. para clasificar, etcétera, etcétera. Bueno, ya había y hubo un primer conato digamos, de arqueomanía cuando en Italia fueron sacando cosas de la época romana. Pero sí que es verdad que nos tenemos que esperar hasta el siglo XVIII, ya casi en época de Carlos III, para que veamos un interés creciente, sobre todo de la nobleza, por el tema de estas colecciones que ellos tenían y los gabinetes de curiosidades, etcétera, por ir haciendo excavaciones, ¿no? Y uno de los booms que hubo fue el redescubrimiento de Pompeya, ¿no? Pero Sí, que es con... otro personaje del libro, Roque de Alcubierre, el aragonés, Mm. que estaba en Nápoles y fue el que descubrió los yacimientos de Pompeya y de Herculano. Pues, como veis, simplemente basta con citar grandes acontecimientos históricos de todos los planos, culturales, científicos, sociales, etcétera, y siempre hay un español por ahí haciendo cosas no, no- notables, ¿no? Y en el plano científico, pues qué decir. O sea, en la invención por ejemplo, de la telegrafía sin hilos, que luego fue la radio, hay españoles metidos por ahí. En el desarrollo
de la aviación, pues tenemos pioneros de primer orden y ahí están sus nombres, ¿no? Como Ricardo de la Cierva, todos estos diseños que hizo em, Torres Quevedo a caballo entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Pues, en fin, es que la lista da como para sacar, no un libro, sino para sacar una colección, ¿no?, de libros. Así es, así es. A mí se me han quedado muchos sin, sin meterlos en el libro, muchos. ¿Cuál es Torres Quevedo, el...? si alguno vais ahí a las cataratas del Niágara, veréis una placa enorme Sí. en agradecimiento a Torres Quevedo, que fue el que diseñó y creó el Spanish Aerocar, se llama, que es el transbordador que va por encima de las cataratas. Ahí es, bueno, ¿cuál fue un poco el criterio que tú tuviste para seleccionar a esta nómina de casi 30 personas? Yo, en realidad, seguí un criterio de personajes que hubieran estado fuera de la península ibérica, porque esos eran los que más posiblemente quedaban relegados, ¿no? Claro, Y que sí, han tenido más trascendencia quizás fuera de España, son más conocidos que aquí. sí, es como más palmario, ¿no? Mm. Porque es el que sale fuera y se ve que siempre ha habido talento Sí, aquí, o sea, no ha faltado y muchas veces ese talento se queda un poco disimulado aquí en España, pues por una serie de cosas, ¿no? Y por digamos, la especie de vergüenza que tenemos y olvido hacia nuestra propia historia y lo que han supuesto algunos personajes, siempre con esa mirada de, no, que lo bueno o que lo notable o que el progreso y tal ha venido de fuera, sobre todo, yo que sé, a partir del siglo XVIII o del siglo XIX, y luego pues vemos que eso no es así, ¿no? Y se puede ver también a través de esos personajes, ¿no? De gente que sale fuera, trabaja, vive o desarrolla, digamos, su, su notable, sus notables capacidades fuera de España y son reconocidos y se les recuerda pues como a personajes de tremenda importancia, cada uno en su ámbito, ¿no? así es. Mira, fíjate, yo creo que todo esto viene un poco. Tenemos una especie de complejo desde el siglo XIX. Yo lo llamo el complejo decimonónico porque el siglo XIX fue un desastre para España, un desastre absoluto. Nos quedamos descolgados de la revolución industrial y luego nos dedicamos a pegarnos entre nosotros en las guerras carlistas, a pegarnos con Marruecos en las guerras de Marruecos, y a tener gobernantes nefastos y finalmente a perder los territorios de ultramar. Y la gente, o sea, España entonces entra en una especie de complejo de no somos nada con lo que hemos sido y tal, del que yo creo que no nos hemos quitado del todo. Y es una cosa curiosísima, porque no es cierta. Efectivamente, en el siglo XIX, si no decías la palabra progreso, no ibas a ninguna parte. Mm, Pero el siglo XIX fue un desastre. así es. Pero bueno, otros países y otras civilizaciones han tenido épocas desastrosas y épocas brillantes y no se han quedado con las desastrosas. A mí me cuesta Mm, llamar a estos españoles, y por eso les he llamado invisibles, no olvidados, porque para olvidar algo tú tienes que conocerlo. O sea, yo mm, solo olvido lo que conozco, lo que no conozco simplemente lo ignoro. Entonces, son ignorados. sí. Y lo que pretende el libro es que de invisibles pasen a visibles, porque son personajes verdaderamente notables, Ujú. que no solo merecen nuestro reconocimiento, sino que nos son de gran utilidad para aprender cosas. Así es. Y bueno, por citar algunos de los que salen en el libro, yo he hecho una pequeña lista, pero por ejemplo, aquí en este canal hemos hablado de algunos de ellos como García López de Cárdenas, que sabéis que estuvo en la expedición, bueno, sufragáneo a la expedición eh, Estuvo de con Vázquez Coronado y sí, descubrió el Gran Cañón del Colorado. ¿Sí?
Sí, fue como una expedición paralela que fue Sí, por mar, intentó remontar Fernando el, de Alarcón, sí. el Y río. por tierra fue García López de Cárdenas por un lado y Vázquez Coronado por otro. Efectivamente. Se tenían que juntar y no se juntaron, pero bueno, no era fácil la cosa. Sí. Y también tenemos un programa aquí hablando de Hernando de Soto, ya sabéis que es de la serie La Conquista. Este lo hice yo en solitario. También es un personaje, sí, decir, es un personaje desmesurado Mm. y curioso, ¿no? Tenía una ambición por encima de lo normal, ¿no? Fue un personaje que estuvo en la primera fase de la conquista del Perú, que luego regresó a España, emparentó con una familia muy bien situada en la corte, estuvo de gobernador en Cuba, y hizo esta expedición y la que consiguió una cosa nada desdeñable, aparte de cabrearse con todos los pueblos misisipianos y con la gente de Florida que fue a su paso, y es que llegó, y esto hay que citarlo porque es fascinante, llegó a conocer de primera mano las culturas misisipianas, eh, vio, porque bueno, estaban en su última fase y sí que es verdad que como 20 o 30 años después de la visita de Hernando de Soto, pues ya es un complejo cultural que se va prácticamente a disolver. Ya a principios del siglo XVII, pues nadie vivía en las grandes ciudades de las terrazas, pero él sí las vio, ¿no? Y durante mucho tiempo, lo mismo que, por ejemplo, Francisco de Orellana, que tuvo una cita sobre que vio una de estas ciudades circulares que ahora se han descubierto en el Amazonas, que eran bastante grandes y tal, y se le tomaba pues que eran invenciones, que estaba diciendo tonterías y tal. ¿Cómo iban a existir esas grandes ciudades? Pues bueno, la arqueología norteamericana, en los últimos 40 50 años, destapando todo este complejo cultural misisipiano y viendo que era una cultura impresionante y que tenían unas ciudades, pues bueno, que eran auténticas ciudades con estas terrazas, con estos grandes templos, etcétera. Y Hernando de Soto vio eso de primera mano. No solo lo vio de primera mano, sino que, hay que decirlo así, se lo cargó, ¿no? Porque estaba por allí y se peleó pues con No, no con todos, con algunos. sí, Yo, con mira, yo tengo escrito un guión de un documental sobre Hernando de Soto, uh-huh, que hay productores, ha habido interesados, pero ninguna televisión. Entonces está ahí languideciendo en el cajón vale. y ahí se ha quedado. Mi teoría, desde luego, es que Hernando de Soto buscaba el paso del noroeste. Yo creo que en realidad buscaba el paso a China, Sí, porque como su periplo, probado por lo que hoy son los Estados Unidos, el zigzag, carecería de sentido de otra forma. No, mm, y el zigzag hacia el oeste, ¿no? Estuvo en Georgia, en Georgia, estuvo en Kentucky, estuvo en la zona de Illinois, estuvo en Tennessee, en Alabama, sí. Arkansas, murió en De, Arkansas, de hecho. de hecho, la expedición suya es la de Coronado. Sí, Por son del mismo tiempo, año. sí. Por tiempo casi no se encuentran, pero sí que es verdad que llegan unos llegan al nacimiento y a otros a la desembocadura del mismo río. Si hubieran avanzado un poco más a lo largo de ese río, se hubieran Y dado después de cuenta, eso casi se encuentran en Oklahoma, eh, porque Colorado también llegó por allí y Hernando de Soto se quedó un poco corto para llegar, pero casi también. efectivamente. Y ambas expediciones, bueno, tuvieron muchos problemas. Ya sabéis que ya lo hemos contado en otro programa, que por ejemplo la de Coronado generó toda esta interacción con las culturas pueblos, que luego pues va a tener sus más y sus menos, su tira y afloja, porque al final del siglo XVI pues va a haber un levantamiento bastante fuerte en esa zona. De hecho van a coger a los franciscanos y los van a tirar en lo alto de las peñas. Y Hernando de Soto, por su parte, pues bueno, las culturas misisipianas, según los expertos, lo que pasa es que, bueno, ya estaban en un periodo
de decadencia desde hacía bastante tiempo. No, no estaba ni mucho menos en su esplendor, pero más o menos ahí se mantenía. Y ya llega un momento que esto sirve como de revulsivo, ¿no? Para que progresivamente en las décadas siguientes se vayan replanteando su modo de vida, ¿no? Y es una cosa fascinante como gente que vivía en grandes ciudades y cultivando maíz van a terminar siendo estos indígenas famosos de las praderas que van a ser los señores de los caballos y que van a vivir persiguiendo a las manadas de bisonte. Algo que en aquel momento estaba, digamos, en el límite de su cuenca cultural y que llevaban a cabo otra serie de pueblos y tal, que los cazaban a pie y luego se van a sumar al carro otras culturas que anteriormente habitaban en el Mississippi y que de hecho eran sedentarias. Sí, pasaron de sedentarios al nomadismo, una cosa extrañísima. Sí. Y hay un poco de olvido acerca de eso en el sentido de que sí que es verdad que luego cuando se ha analizado antropológicamente, pues de algunas de estas culturas se ha visto que conservaban una serie de mitologías comunes, de explicaciones del mundo y tal, que venían del periodo en el que habían compartido, digamos, escenario en la cultura misisipiana. Y habían una serie de relatos y tal acerca de que esas ciudades, bueno, al principio, pues para ellos estaría más o menos claro, pero es curioso como después en el siglo XIX, cuando ya había pasado siglos, hay que entenderlo, también, cuando los norteamericanos se van a expandir por esa zona y les van a preguntar a estas culturas nómadas que viven del bisonte qué demonios eran las ruinas esas de los montículos y tal, pues algunos les responden que eso eran sitios donde vivían gigantes, ¿no? De la época antigua. Y es un poco triste pensar, pues bueno, que con el paso del tiempo y ese cambio cultural tan grande, se había perdido un poco la memoria acerca de que en realidad eso era los abuelos o los antepasados de esas culturas que tanto habían cambiado. Pero bueno, yo creo que se trató de una estrategia de supervivencia, porque ante el empeoramiento de las condiciones climáticas y que les resultaba relativamente difícil llevar la misma agricultura a gran escala, etcétera, pues aprovechando el caballo, creando nuevas técnicas de caza, etcétera, consiguen de hecho aumentar exponencialmente las manadas de bisonte. Y hay una cosa que hay que entender, y esto lo podéis leer en algunos libros como el de este que se llama 1491, y es que América, antes de la llegada de los españoles, ya tenía, digamos, una impronta fuerte de las manos del hombre, que en algunos casos había variado el medio de forma muy notable para adaptarlo a sus necesidades, no solo lo que estaréis pensando en un primer momento, que son los mayas y las ciudades y la roza y quema que tenían, sino estos pueblos de las praderas que no solo antes de Colón, sino después de Colón y sobre todo después de este periodo, es curioso pensar en ellos quemando, ¿no? Grandes extensiones de bosque para crear más praderas para que hubiera más caballos salvajes y hubiera más manadas de bisontes, ¿no? Eh, es, es Un curioso. detalle de Hernando de Soto, Sí. curioso y un poco gracioso, es que Ujú. en realidad fue el introductor del ganado porcino en Norteamérica. Sí, sí, Porque la cierto. expedición de De Soto yo creo que era como un centenar de cerdos. Sí. Y con los que no se pegaba, con los indígenas con los que acababa bien y tal, les regalaba un macho y una hembra. Porque todo empezó en una noche en el campamento español, al lado de un pueblo indio. Ujú. Los españoles se pusieron a comer jamón, invitaron a los indios. Y no sé qué pasó, pero por la noche luego se fueron muy contentos y les atacaron Sí, para robarles los cerdos. Algo tendría que les gustó, ¿no? Y sí. entonces fue regalando cerdos por todo, pues imagínate, Carolina del Norte hasta Texas, aparte de los que se le escapan.
y quedaron salvajes por allí. Sí, Nos deben las hamburguesas. pues sí. Era una estrategia que ya había desde Colón y del poblamiento de las Antillas. Se habían dado cuenta de que los cerdos se aclimataban muy bien y de hecho muchos indígenas luego los conceptualizaron como una especie de plaga porque se multiplicaban gran cantidad de cerdos salvajes y entonces se comían sus cosechas. Se comían el maíz y era bastante lesivo para ellos, ¿no? E incluso llegó un momento que ellos empezaron a cazarlos así como digamos a gran escala, todos los que veían, para intentar eh, ir en contra de ese poblamiento invasivo, ¿no? Luego sí es verdad que, bueno, con el paso del tiempo pues consiguieron compaginar una cosa con la otra y coger el toro por los cuernos, en este caso el marrano por la cola, y incluirlo también dentro de su cabaña ganadera y aprovecharse de él. Bueno, per- per- personajes como estáis viendo en América, muchos hay y se ha comentado muchísimas veces y están de moda últimamente. Algunos de ellos, como estas mujeres que hicieron cosas notables, podríamos citar, yo que sé, a María de Estrada, a Isabel de Barreto, Inés de etcétera. Suárez, sí. Sí, y, y es curioso, ¿no? Como simplemente uno tiene que bucear un poco en las crónicas de época para darse cuenta de que a lo mejor nos hemos centrado siempre en una serie de personajes que nos han resultado, digamos, más notables pero que tenemos más registros, ¿no? Porque se volvieron famosos, porque, digamos, conquistaron o se anexionaron un determinado territorio. Aquí podemos hablar, pues, yo qué sé, de los Pizarros, de Pedro Arias Dávila, de Hernán Cortés en México, etcétera, pero por debajo, pues nos permiten, a través de esas crónicas, asomarnos a gran cantidad de nombres, unos más conocidos y otros menos conocidos, que también hicieron cosas fascinantes, ¿no? Así es, así es. Yo desde luego me lo he pasado muy bien escribiendo. Y bueno, ¿tienes aquí otro personaje que es Domingo de Bonechea que nos permitiría hacer un poco de introducción a esa controversia que hay, ¿no? De quién descubrió realmente la Polinesia? O sea, ¿fue el almirante este inglés Cook en el siglo XVIII? ¿O ya los españoles como se estaban paseando por allí desde hacía mucho tiempo en los viajes hacia Filipinas tenían presencia? Bueno, mira, yo creo que no hay ninguna duda al respecto. Ujú. Cook no descubrió nada. Cook fue un gran navegante, pero hemos de partir de la toma de Manila por los británicos y de la apropiación de los mapas desde Urdaneta en adelante de todos los españoles y todas las navegaciones por Mm, el Pacífico. Desde ese momento los ingleses se dedican a ir a los sitios que por los mapas españoles ya estaban cartografiados y a cartografiarlo ellos. Hay que reconocer que era un gran cartógrafo Cook, pero no descubrió nada, y mucho menos la Polinesia. Porque la Polinesia no solo estuvo Domingo de Buenechea, no una, sino mm, varias veces. Y de hecho dejó allí algunos franciscanos, creo, para evangelizar a los indígenas. ujú. Sino en cualquier isla, cualquier territorio del Pacífico, a lo largo de los siglos XVI y XVII, cualquier español llegó allí. Habría que escribir un libro entero sobre eso, pero eso es así. O sea, los ingleses se dedicaron a colonizar después del viaje de Cook. Eso es la realidad. Ni siquiera Cook en el Pacífico noreste, hacia Alaska, tuvo intervención alguna, puesto que también los españoles habían llegado antes allí, desde Bodega y Cuadra y todos estos que llegaron a Alaska. Todo no con un afán de establecerse, sino de controlar y que el galeón de Manila no fuese atacado por piratas ingleses normalmente o holandeses. Eso fue el motivo por el que España. Hay un personaje también en el libro, Salvador de Fidalgo, que fue el último español
hacer un viaje a Alaska de reconocimiento, pero Alaska, los primeros occidentales en reconocerlo fueron los españoles. Luego tuvo la influencia rusa con las expediciones de Bering y toda esta gente. Y luego estaban buscando el paso del noroeste, claro. El paso del noroeste fue la quimera española durante siglos. Mm. Bueno, ya sabes que se perdieron muchos hombres y muchas vidas buscando el famoso paso del Noroeste. Y de hecho, luego estuvieron los holandeses por ahí con el Barents, intentando, bueno, pasar por un lugar que es verdad existe. Lo que pasa es que depende de la climatología, depende del periodo histórico. Por ejemplo, a finales del siglo XVI, principios del XVII, cuando lo intentó Barents, pues dio la casualidad de que se estaban adentrando en una pequeña edad del hielo, con lo cual la banquisa era brutal y él no tenía posibilidad. A día de hoy, pues con el calentamiento este que tenemos, pues sí que es verdad que el paso del noroeste queda libre de hielo algunas veces durante el año, durante algunas semanas, y se aprovecha por parte del tráfico marítimo internacional. Que sí que es verdad que teóricamente es una ruta bastante más corta, incluso que las que estamos utilizando hoy en día a través del canal de Suez o del canal de Panamá. Así es, pero no fue hasta Amundsen cuando se consiguió. Y con Mm, unas condiciones climáticas, como bien has dicho, particulares. mm. Ahora, Pues, con los medios que se tenían en el siglo XVI, eso era imposible. para que os hagáis una idea de esto que estamos comentando, voy a ponerlo y me disculpáis porque cada vez que cambio de ventana se va la visión así un poco. Nos habíamos quedado en la Bermuda, este es nuestro planeta Tierra, pues lo que se conoce como el paso del noroeste es llegar a Asia en vez de pasar como se pasa ahora, por ejemplo, por el canal de Panamá, o como se pasaba antiguamente, que tenían que pasar por aquí, o por el estrecho de Magallanes, o doblar el Cabo de Hornos, pues tenían que, bueno, la teoría era, una teoría totalmente cierta, que si uno, por ejemplo, pasaba por aquí, por esta zona que estáis viendo, por la, por la costa groenlandesa, ya por el territorio canadiense de Nunavut, pues este canal que estáis viendo aquí, que teóricamente pues sí existe, lo que pasa es que bueno, durante el año pues está cubierto de una capa de hielo y como hemos dicho antes, pues obviamente es muy difícil transitarlo. El día de hoy, incluso, pues en estos periodos que son un poco más, bueno, en los que se puede navegar, pues uno tiene que ir allí con un rompehielos, ¿no? Porque hay muchos icebergs flotando por la zona y es ciertamente peligroso. Ya sabes, por ejemplo, que hay una serie que se llama Terror o The Terror, cuya primera temporada está ambientada en una expedición británica que se hizo en la década de 1840, 1850, para buscar el paso del noroeste, que se quedaron atrapados en los hielos, que no se sabe muy bien qué es lo que pasó con la tripulación, etcétera, ¿no? Y hacen una escenificación de esto, bueno, pero como veis, si hacemos una línea recta, por ejemplo, entre este territorio ruso ya cerca de la península de Kamchatka y Inglaterra, pues obviamente si se coge, por ejemplo, esta ruta que he señalado antes, o subiendo aquí por la espalda de Finlandia y tal, por este territorio ruso del mar de Okhotsk, pues se podría llegar mucho mucho más fácilmente. De hecho, bueno, los rusos de vez en cuando esta ruta la llevan a cabo y sobre todo para llevar suministros a algunas ciudades mineras que tienen en esta fachada, pero es bastante complicado. Es bastante complicado. Si fuera la panacea, pues os podemos asegurar que en vez de usar el canal de Panamá, sí utilizaría esa otra ruta, ¿no? Pero bueno, ha sido uno de los grandes caballos de batalla, digamos,
la historia en las rutas marítimas, ¿no? Este tema del paso del noroeste. Y lo mismo que tenían en mente todos, pues yo qué sé, en la época de Balboa o de Hernán Cortés, etcétera, de descubrir ese paso por tierra, o crear un puerto, una ruta, saber cómo demonios llegar hacia Asia en la costa bueno, oeste del nuevo continente, pues ahí están todos esos viajes, ¿no? El de Magallanes, que estaba buscando una ruta. En vez de buscarla por el norte, pues la buscó por el sur, porque durante todos esos años se había hecho esas navegaciones por el centro intentando buscar el paso, que es lo que había hecho Juan de la Cosa, es lo que había hecho el propio Colón, etcétera. No sé si quieres decir algo. Sí, sí, así es. Además se pensó que Florida era una isla, luego que California era una isla, porque siempre se tenía la idea o la esperanza de que Norteamérica no fuese tan grande hacia el norte, ¿no? Para poder pasar. Y de hecho yo creo que Fernando de Soto creía que desde Florida pronto encontraría el mar por el norte. Pues Hasta sí, que se debió dar con algún lago por ahí por el norte con agua dulce y dijo, esto no es. eh, eh, eso es. Lo que no sabían es que el continente se ensanchaba tanto Claro, al norte como al sur, mucho. Ya sabían que al sur se ensanchaba bastante, porque ya Magallanes y Loaiza y tal habían pasado por ahí, pero la incógnita durante mucho tiempo estuvo en el norte, porque tenéis que tener en cuenta, os puedo enseñar en el mapa, según la imagen mental que ellos tenían de lo que habían descubierto, esta zona de Terranova, el Golfo de San Lorenzo y tal, era relativamente bien conocida, aún a principios del siglo XVI, porque ya había pescadores por allí, etcétera. Entonces, bueno, sabían que en el lejano norte la costa seguía, ¿no? Había ciertas expediciones que se hicieron, como la de Vázquez de Ayllón, que subió por aquí. Esteban Gómez, sí. Y bueno, ya se conocía algo de la costa norteamericana, el Golfo de México, por supuesto, que se exploró pues entre el 1500 y 1520 aproximadamente. La expedición esta de Pánfilo de Narváez que tan mal fue, y luego Cabeza de Vaca recorriendo todo este territorio que estáis viendo por aquí a pie, ya se circunnavegó todo el Golfo de México, y el gran chasco, ¿no? Cuando llegaron a la zona de Panamá, de ahí el interés de los de Castilla del Oro, etcétera, por intentar encontrar, pues yo que sé, un río navegable o algún estuario así muy pronunciado, y se dieron cuenta pues que ahí había una selva impenetrable, la del Tapón del Darién, y que era un lugar poco aconsejable, pero aún así pues se crearon ciertos asentamientos en esta fachada sureste de lo que hoy es lo que hoy es Panamá, pero sin duda, hasta que no se quiera el puerto de Acapulco en México y luego el puerto de Callao en Pero el Virreinato del Perú, pues no tenemos dos grandes puertos desde los cuales llevar a cabo la navegación del Pacífico, ¿no? Y la sorpresa del Pacífico, encontrarse este pedazo de océano mucho más grande que el Atlántico, y con todos esos archipiélagos de los que hemos estado hablando antes, en los que, bueno, estuvo España y estuvieron los españoles, aunque luego se los quedaran los británicos o los franceses o otros, porque, bueno, tenéis que tener en cuenta que, y esto es una cosa que podemos hacer un pequeño debate, que en este momento y hasta el siglo XVIII, que Inglaterra no va a hacer una segunda colonización así, digamos, a escala más grande, y se van a meter en Australia, se van a meter en Polinesia, etcétera. Hay que entenderlo así, ¿no? Los ingleses y los franceses en América y en otras zonas de Asia, etcétera, se estaban metiendo en lugares ciertamente periféricos, considerados para otras potencias.
porque los lugares económicamente solventes, pues ya los había eh, explorado y había creado allí factorías, por ejemplo, Portugal, o ya estábamos nosotros por allí, ¿no? Porque simplemente estando en Filipinas y desarrollando todo este comercio del que hemos hablado antes, España sacaba un beneficio considerable. Entonces, bueno, ir y quedarte con unas islas volcánicas muy bonitas, donde hay unas mujeres con unas faldas así de paja y unos hombres con tatuajes y tal, que hacen unos bailes guerreros muy bizarros y tal, pues a lo mejor le interesaba a Inglaterra en el siglo XVIII como puesto intermedio de sus navegaciones hacia la zona de la India, China y tal, donde terminaron metiendo también cabeza y ya lo sabéis, con todo este desarrollo del trabajo británico y tal, que era el auténtico interés inglés, ¿no? Pero ellos siempre se estaban quedando con las zonas periféricas. De ahí, por ejemplo, que se quedaran con las Bermudas, que a España no le había interesado para nada. De ahí que se quedaran con algunas de las islas menores de las Antillas, donde no había mucha población y además la población era de la etnia caribe, que eran bastante buenos guerreros y bastante peligrosos, ¿no? Beligerante, digamos. Y luego, pues los franceses y los ingleses, en muchos casos en el Caribe, también hacen una política de aprovecharse de la decadencia de España. Ya en el siglo XVII habían asentamientos como los de Santo Domingo, Jamaica y tal, que ya estaban muy de capa caída, y aprovechan pues que ya había una infraestructura allí creada, que ya había desaparecido prácticamente la población indígena pues, por el tema de las enfermedades y otros factores, que ya existía un núcleo de población allí esclava africana y el medio se había adaptado un poco al tema de las plantaciones y se van a meter allí para hacer lo mismo. Y entonces hay que pensarlo un poco así, ¿no? Es curioso pensar que durante mucho tiempo tanto Francia en menor medida como Inglaterra en mayor medida, se quedaba los territorios que España y Portugal no querían o no les había interesado en su momento meterse en ellos porque era un poco rentable, ¿no? Eran poco rentables y eran imperios del español y el portugués sobredimensionados. Estaban en todas partes del mundo. Sí, Y eran, mantener eso no era fácil ni barato. que luego se lo disputaron los holandeses, se lo disputaron los ingleses, etcétera. Sí que es verdad que intentaron morder más de lo que podían. Y bueno, yo creo que bueno, ya 1 hora y 40. No sé si quieres hablar de algún personaje más que a ti te motive o te No, mueva. preferiría dejarlo y que sea el que lea el libro, el que disfrute de la lectura, Pues sí. asegurándole que hay personajes que es un libro, yo creo que está escrito de forma amena. No he pretendido hacer biografías, pero se podría hacer una biografía de cada uno, pero no restaría interés a darle a conocer, digamos, simplemente. Tiene una estructura más de un artículo periodístico o de un artículo de divulgación Ujú. que de una biografía historicista, Al uso. al uso, ¿no? Que es algo para lo Ujú. cual tampoco me siento muy capaz. Pues ya Entonces, sabes. Ujú. les apunto a los que lo lean que hay una abundante biblioteca, una bibliografía Ujú. abundante por si alguien quiere saber más cosas o profundizar en cada personaje. Pues ya sabéis, tenéis este libro, Españoles Invisibles, escrito por nuestro invitado. Y bueno, por mi parte, lo primero y principal, desearte lo mejor con el libro. Espero que llegues a la segunda edición, a la tercera, y Eso, eso. que se Muchas venda bien. gracias. A todos vosotros, pues ya sabéis, podéis comprarlo a través de, por ejemplo, de Amazon. También está en vuestras librerías y en otras plataformas de venta online de libros. Y bueno, tiene un precio muy asequible, que lo estuve mirando y vamos, no os dejáis el sueldo ni nada parecido. Y bueno, para finalizar el programa, lo primero y principal es darte las gracias y,
Ignacio, por haber estado aquí con nosotros hablando de estos personajes. Y Gracias a vosotros por darme la oportunidad de hacerlo. pues bueno, un placer. Ya sabes que esta casa, pues cuando quieras volver a hablar de otro tema que a ti te interese, ya sabes dónde eh, estamos y la puerta la tienes abierta cuando tú quieras. Muchísimas gracias. Y bueno, a todos los que nos habéis estado siguiendo en directo, los que nos habéis seguido en diferido, aparte de recomendaros el libro de Ignacio que esperemos que disfrutéis, recordaros pues que Belomartis es vuestro canal de historia militar y que tenéis varias formas de apoyarnos. Este viaje tiene un precio, como se debe decir Francisco, y el precio es que le dais a me gusta, que compartáis con vuestros amigos y por favor que suscribáis si no estáis suscritos. Y tenéis opción de dar un pequeño extra a través, ya sabéis, de esto que vais a ver aquí, que es nuestro Patreon, patreon.com /Belumartis, a través de PayPal también, en paypal.me/Belumartis. Y últimamente también tenemos un número de Bizum, que si queréis saber cuál es, pues en la descripción del programa, en esto que sale con los hashtags y el pequeño texto que se pone para describir el programa, le dais a leer más y abajo tenéis el número de Bizum. Y bueno, como siempre, muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido. Vosotros son los que hacéis Belomartis todos los días viendo nuestros programas y recomendándolos, que es muy importante. Podéis dejar vuestros comentarios aquí en las cajas de comentarios y si queréis alguna pregunta o algo que se haya quedado en el tintero y nosotros os la responderemos muy amablemente. Pues sin más, esperando y deseando que os haya gustado este programa y despidiendo de todos vosotros, nos vemos en el siguiente programa. Gracias, David. Gracias a todos. Chao. Chao.